Saludamos a esta hora cordialmente a Francisco Javier Solórzano, viceministro de Salud. Señor viceministro, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. Quisiera comenzar, a propósito de las cifras que dio a conocer en las últimas horas la ministra de Gobierno, quisiera comenzar preguntándole en torno a ciertas incoherencias en torno a estas cifras. Quiero poner dos casos. El caso del Guayas, que en el reporte del día viernes, de la infografía del viernes, señalaba un total de 15.365 casos confirmados. El día de ayer, en el Guayas, se reportó 10.172 casos confirmados. Es decir, hay una disminución bastante grande. El caso de Manabí, también como ejemplo, el día viernes se reportaba 1.869 casos confirmados y ayer se reportaba 514. ¿Cómo entender esta especie de incoherencia en las cifras, señor viceministro? Gracias por haber nuevamente aceptado el diálogo. Buenos días. Buenos días. Gracias a ustedes por permitirme tomar unos minutos para aclarar. No existe incoherencia alguna. Lo que se hizo fue simplemente estructurar de mejor manera la base de datos con los resultados de las pruebas diagnósticas. Y las pruebas diagnósticas, debo recalcar que son las de PCR, es decir, estas que se llaman pruebas moleculares, que lo que hacen es, mediante un proceso enzimático, identificar al virus. Es la única prueba que realmente determina que la persona tiene el coronavirus, el SARS-CoV-2, dentro de su organismo. Lo que ocurre es que la base de datos, antes como se presentaba, estaba dando los números sumando también las pruebas rápidas que se habían realizado en cada una de esas jurisdicciones. Por eso usted va a ver la disminución y los números al nivel de provincia. Cambiaron porque se sacaron las pruebas rápidas de esa base de datos. Es decir, la base de datos que tenemos ahora solo tiene los resultados de las pruebas PCR, que son las pruebas diagnósticas, que de manera fidedigna a nosotros nos permiten afirmar que hay X número de personas que se han contagiado con el coronavirus. Es decir, los datos de las pruebas rápidas no son fidedignos, no son confiables, no se pueden incluir dentro de esta nueva metodología que ustedes han anunciado que se aplicará en las pruebas y en las infografías. A ver, sí, las pruebas rápidas son pruebas, llamémosles, indicadoras de un estado inmunológico de la persona. Hay dos tipos de pruebas rápidas. Las unas que son las antigénicas, que fabricadas con parte de los virus, pero estas pruebas antigénicas no se comparan a la prueba PCR. Tienen una mayor sensibilidad y especificidad hacia el virus, pero no son pruebas diagnósticas al 100%, pero nos dan una indicación de que la persona ha estado expuesta al virus. El otro tipo de prueba rápida, que es la prueba de anticuerpos, lo que nos revela es la memoria inmunológica del cuerpo humano. ¿Qué quiere decir esto? Que en algún momento yo estuve expuesto al coronavirus o a cualquier otro virus respiratorio que generó que mi cuerpo produzca anticuerpos, es decir, los mecanismos de defensa para derrotar a esos virus, para evitar la enfermedad y para recuperar mi salud. Y estas pruebas rápidas lo que miden es eso. Y bueno, no voy a entrar en detalles de que hay la memoria reciente y la antigua, pero eso solo nos indica que ha habido una exposición, pero puede haber una inmunidad cruzada con otros tipos de coronavirus que circulan u otros virus respiratorios. Entonces, esa es la diferencia. Señor viceministro, con los datos que ustedes tienen, podemos afirmar en este momento que esta curva, que en un principio fue ascendente, ya se ha estabilizado definitivamente y habrá una tendencia
a la baja en esta curva? Le pregunto esto porque, claro, el gobierno ha dicho desde el 4 de mayo comienza a aplicarse el tema del semáforo y con ello se entiende que hay una estabilización y también la posibilidad de bajar esa curva. ¿Podemos afirmar eso? A ver, en toda epidemia existe una fase ascendente donde hay un crecimiento de casos, una fase de estabilización que es la meseta y luego un descenso con la disminución de casos hasta la digamos desaparición en algunos casos, o si no la circulación muy mínima del virus o una gran inmunidad de la población que el virus ya no puede afectar. En este momento lo que hemos visto es que ha habido una disminución del reporte de casos en la mayoría de provincias del país, pero ojo, no podemos descuidarnos. Eso no quiere decir que ya la epidemia está controlada, que todo vuelve a lo que era antes. Por favor, quiero invocar a la conciencia de la ciudadanía. La vida nos cambió. Ya no vamos a poder llevar la vida de antes. Nuestra vida de hoy en adelante es otra, empezando por una prenda que va a ser habitual en nuestro vestuario, que es la mascarilla, barbijo, tapaboca, como le queramos llamar, pero este mecanismo de barrera que vamos a tener para proteger nuestras mucosas nasal y bucal. La higiene, el distanciamiento social, eso va a ser una práctica importante. Señor viceministro, en los últimos días el ministro de Salud ha dado declaraciones que de alguna manera han causado sorpresa en algunos sectores. El hecho de estimar que desde el inicio de los contagios en el Ecuador hasta después de 120 días, alrededor del 60% de la población se contagiaría de coronavirus. Es decir, estamos hablando de más o menos 10 millones de personas. Y ha estimado un porcentaje de mortalidad del 1%, es decir, estamos hablando de 100.000 personas. ¿Cómo entender estas declaraciones del ministro? Porque, insisto, ha causado preocupación. A ver, asimismo, como en toda epidemia hay un periodo de tiempo donde se produce la máxima acumulación de casos. Entonces, aproximadamente esos 120 días son la etapa más intensa de desarrollo de una epidemia en general. ¿Qué es lo que pasa? Es que tenemos herramientas en nuestras manos que son básicamente dos estrategias. La una es la supervisión y la otra es la mitigación. Entonces, al tener mitigación, que es lo que se viene haciendo con cierto nivel de supresión, la diferencia entre la una y la otra es las medidas de contención. O sea, cuanto más aislamiento tengamos, estamos hablando de supresión, si evitamos que circule la gente. El virus no se mueve solo, se mueve con la gente. Entonces, lo que estamos haciendo es trasladar este potencial riesgo, dispersarlo en el tiempo. Entonces, en vez de tener ese nivel de contagiados en ese periodo de tiempo, lo extendemos y obviamente reducimos la mortalidad. Mientras menos circulemos, mientras menos nos expongamos, vamos a tener menos contagios. El problema serio que tenemos en estos momentos es que no tenemos un arma que es muy útil en otro tipo de infecciones, que es la vacuna. Pero para esta infección no hay vacuna. Entonces, como no hay vacuna, la mejor vacuna es quedarse en casa, es el distanciamiento social y es la higiene. Pero entonces, esa es la idea. No es que van a ocurrir 100.000 muertes en los próximos meses, porque justamente estamos tomando las medidas para prevenir que eso ocurra. Claro, no serán en los 120 días, pero podría ser en el transcurso del año. Mi pregunta, y perdón que insista, señor viceministro, es: el 60% de la población se contagiará, si no son los 120 días, en el resto del año. Si usted ha dicho, no vamos a tener 6.000 muertes, eso va a depender mucho también de las acciones que tomemos como ciudadanos, pero esa es la tendencia, es decir, ¿eso es lo que científicamente se establece?
Sí, es un cálculo que se basa en los patrones de comportamiento de la epidemia, no solo aquí, sino a escala mundial, y es lo que se estimaría. Por eso, con esas proyecciones, nuestra actitud debe ser una actitud responsable de colaboración entre las autoridades de salud y la ciudadanía. Por eso hemos hablado de la corresponsabilidad ciudadana. Hacer lo que tienen que hacer, quedarse en casa, usar la mascarilla, las medidas de higiene, un buen lavado de manos, la desinfección de superficies, y al resto que también nos dejen hacer lo que tenemos que hacer, al personal de salud que está en primera línea, luchando y ofreciendo servicios de atención de salud a las personas, a las Fuerzas Armadas y a la policía, haciendo su trabajo también para mantener la movilidad restringida y el control del orden público. Señor viceministro, una inquietud final. ¿Hay la posibilidad de que a la postre se pueda llegar a esto que dicen los médicos, los científicos, de una inmunización o una inmunidad general en el país, por un lado, y por otro, cuánto riesgo hay de un rebrote, considerando que usted ha dicho, sí, la curva se ha detenido, estamos con una tendencia aceptable justamente para poder luego hacer una salida paulatina, pero hay la posibilidad de un rebrote fuerte y catastrófico como en determinado momento alguien ha advertido? A ver, empiezo por la primera, la inmunidad, lo que se llama la inmunidad de rebaño. Sí, esa es una herramienta que tenemos a disposición, y mientras más alarguemos en el tiempo, digamos, si logramos extender hasta un par de años, el efecto que va a tener sobre la población y sobre todo sobre fallecimientos va a ser menor, porque va a ser más controlado. La idea de eso es que haya suficiente gente con anticuerpos que ya se haya expuesto al virus y que desarrolle inmunidad, y así se evita que la circulación del virus infecte al resto de personas. O sea, esta población es la protectora del resto. Lo segundo, lo de los rebrotes, siempre en una epidemia existe la posibilidad de tener un rebrote. Por eso hay que tener mucho cuidado, no hay que confiarse en el tema del 4 de mayo, por eso, como hemos dicho anteriormente, no se trata de una reapertura social, sino de una apertura laboral controlada, específica y definida solamente para ciertos sectores. No es que el 4 de mayo vamos a retomar las actividades que teníamos a comienzos de año, en enero, de ninguna manera. O sea, la pandemia sigue en todo el mundo, o sea, no ha terminado, recién está comenzando. Y yo quiero transmitir ese mensaje a la gente, que seamos conscientes de que el problema sigue vigente, no ha terminado, recién empieza. Entonces sigamos protegiéndonos y protegiendo a nuestros seres queridos, a nuestros vecinos, a nuestros amigos. Gracias, señor viceministro, doctor Francisco Solórzano, viceministro de Salud. Gracias por habernos acompañado en este diálogo. Una pausa y volvemos con más en Telegrama Noticias.